Listo, Andrea. Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a dar por inicio nuestra cuarta charla, ¿sí? Con Dalma González. Ella es licenciada en fonoaudiología, con formación en estimulación temprana, comunicación aumentativa y alternativa. Trabaja en el Hospital de Pediatría del Garrahan, ¿sí? Se ha certificado en los métodos de abordaje de la que trabaja relacionado con la alimentación infantil y grupos de padres. Le damos las bienvenidas y agradecemos de corazón el poder compartir desde esta virtualidad bajo la pandemia y acercarnos un poquito más con su carisma y con toda su sabiduría. Muchas gracias, Dalma. Te dejo para que disfruten Gracias por un beso grande. Bueno, primero agradecerle a Andrea por la invitación a compartir este ratito con ustedes y agradecerles también a ustedes que tuvieron las ganas de conectarse un jueves a las 3 de la tarde a escucharme un rato. La virtualidad nos permite estar lejos, pero de alguna manera sentirnos un poquito más cerca. Ayer fue el Día del Fonoaudiólogo, así que la mayoría quizás sean colegas, así que les deseo igual un lindo día. Y bueno, como este año se celebra la Semana de la Fonoaudiología, aprovechamos para seguir de fiesta porque un solo día no nos alcanza, somos así. Un poco lo que hablamos con Andre es poder compartirles un poquito del abordaje del fonoaudiólogo, de la fonoaudióloga en el niño con traqueostomía. Como yo me gusta siempre aclarar que bueno, lo que les voy a compartir es parte de mi mirada, que probablemente sea muy parecida a la que algunos de ustedes tengan durante toda esta charla. Y quizá otros trabajen de otra manera, por ende la idea es compartir solamente los puntos de vista, que algunos podrán estar en encuentro y otros no. Vamos a tener un espacio después de preguntas para poder compartir juntos. La idea es que puedan hacer las preguntas que tengan ganas en el momento que quieran, aunque entiendo que para ser más ordenado quizá lo hacemos al final, pero a mí no me molesta si alguien quiere abrir el micrófono. Como les decía, la virtualidad nos permite estar compartiendo ustedes desde su casa. Yo sigo acá en el hospital, así que me acompañan un ratito en mi último rato de estar acá. Así que bueno, vamos a empezar. Para contarles un poco, Andre algo ya les dijo, pero básicamente la mayor parte de mi tarea asistencial está acá en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal. Yo pertenezco al servicio de kinesiología. Acá la particularidad que tiene el hospital es que no hay un servicio de fono como creo que ustedes tienen allá en Santiago, si no me equivoco. Así que como ven, es mejor ni peor, sino que simplemente son distintas y me parece interesante contarles. Yo, como les contaba, soy fonoaudióloga, soy la única fono del servicio, pero hay otras fonoaudiólogas en el hospital. Yo me dedico especialmente a la valoración de la deglución en el contexto de una mirada integral hacia la alimentación. Pero también me desempeño en el ámbito privado, más en consultorio. Mi idea es contarles hoy un poco del trabajo acá en el hospital, que bueno, fue un poco la propuesta. Yo, como les decía, abordo más bien las dificultades en la deglución y en la alimentación. Trabajo en las salas de internación comunes, vamos a decir, porque no voy a la terapia intensiva. Trabajo en la clínica de deglución, que les voy a contar un poco de qué se trata ese espacio, y hacemos consultorio de seguimiento de alto riesgo neonatal con equipo interdisciplinar, siempre acompañada de una hermosa kinesióloga y una hermosa terapista ocupacional, que tengo el placer de que me estén escuchando por acá, así que van a ser parte también de esta charla. Un poco para ponernos en contexto, yo no abordo solamente dificultades deglutorias o de alimentación en el paciente con traqueostomía, pero es el tema que hoy nos convoca, así que nos vamos a centrar en esta población que tiene un montón de particularidades.
En principio lo que me gustaría decir, y que digamos así vamos todos hacia un mismo camino, es que la rehabilitación del paciente con traqueostomía es un desafío. De hecho, muchas veces yo cuando empecé a trabajar con pacientes traqueostomizados me daba mucho miedo, y seguramente es mucho de las sensaciones que pueden tener al inicio, pero un poco esta charla se trata de esto, de que podamos compartir y de alguna manera cuando uno conoce con quién está trabajando, sobre qué está trabajando, se siente más seguro y empieza a sentirse más confiado. La rehabilitación de los niños y de las niñas con traqueostomía es un desafío, desde la indicación de la traqueostomía hasta el manejo dentro de un hospital, y ni que hablar cuando esta familia tiene que volverse a casa, ¿no? Las complicaciones son reales, muchas pueden ser graves, entonces es necesario que conozcamos sobre sus manejos y sus cuidados. Todos los profesionales de la salud que estamos involucrados en la atención, creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto, pero no sabía darme cuenta. Bueno, como les decía, todos los profesionales de la salud que nos involucramos en la atención de estos niños, deberíamos estar capacitados en el cuidado de estos pacientes. Deberíamos saber qué hacer frente a determinadas situaciones. Los protocolos nos ayudan mucho al manejo de estos pacientes, y de alguna manera, y un poco hacia eso a mi charla, nos permite disminuir los accidentes o las complicaciones que podemos tener, como por ejemplo lo puede ser la decanulación accidental. Por otro lado, tenemos que saber que la decanulación definitiva no siempre se va a lograr en los pacientes, principalmente debido a condiciones neurológicas o cardiopulmonares. Como les decía, yo trabajo principalmente en la sala y en el espacio de la clínica de deglución, que le llamamos así, aunque tiene un nombre muy largo. En el espacio de las salas de internación es importante que sepan que trabajamos de manera interdisciplinaria. Bueno, en realidad en todos los ámbitos del hospital trabajamos lo más interdisciplinariamente que podemos. Y cuando estamos abordando un paciente que está internado en el hospital, va a ser un paciente que muchas veces va a tener una evaluación y un seguimiento por las diferentes áreas de especialidades, ¿no? Principalmente va a estar a cargo el médico pediatra, va a hacer las interconsultas pertinentes, vamos a estar el equipo de yo como FODER, muchas veces la asistencia de salud mental, porque va a ser muy necesaria para la conformación de esta familia que está atravesando por una situación que probablemente no esperaba. El rol de los asistentes sociales también es sumamente importante, porque pensemos que muchas veces, si bien, como vamos a ver, la traqueostomía es un invento médico que ha permitido la sobrevida de un montón de niños, que quizá hace años, cuando este invento no existía, no podían sobrevivir, requiere de muchos cuidados, y muchas veces cuando tenemos poblaciones vulnerables es necesario asegurar que este niño va a volver a un entorno cuidado, van a poder contar con todos los materiales necesarios para, como ya digo, su cuidado. Endoscopia respiratoria también va a tener un rol fundamental, neumonología, nutrición. Sabemos lo importante que es la nutrición en los primeros años de la vida. Siempre decimos que la nutrición no se negocia, y esto aplica a todas nuestras poblaciones. Y las diferentes especialidades que se requieran. Obviamente la familia siempre es parte del equipo, y va a ser después quien vaya al domicilio, como decíamos, con todos estos cuidados, así que tiene que ser una parte fundamental del equipo, y el niño siempre, que va a ser el que más conoce de su cuerpo, va a ser una parte fundamental también. Como les decía, en el espacio de la clínica de deglución y conducta alimentaria, somos también un equipo interdisciplinario, y acá sí les puedo poner caras porque siempre trabajamos las mismas, trabajamos por consultorios externos. Ahora durante la pandemia hacemos a través de la telemedicina, que nos ha permitido llegar, así como yo les estoy hablando a ustedes desde Buenos Aires, nos permite también hacer consultas a distancia. En este equipo la coordinadora es la doctora Carola Saure, que es médica especialista en nutrición. También está la doctora Guillermina Sorais, que es médica pediatra. La licenciada Daniela Marín, que es nuestra psicóloga. Yo como fonoaudióloga, y como les decía, quienes hoy me acompañan pero no se ven, están la licenciada Graciela Filomena, que es nuestra terapista ocupacional, y la licenciada Sandra Massa, que es nuestra kinesióloga. También tenemos especialistas a los que, digamos, acudimos
por alguna necesidad puntual, desde las nutricionistas a los especialistas en imágenes, gastroenterología y endoscopía respiratoria. Entonces, ahora sí, un poco esto era el marco de lo que se va a tratar este rato que vamos a compartir juntos, y espero que les sea interesante. Esta charla un poco se basa en compartirles, como les digo, mi mirada o lo que en este momento me encuentro transitando en el ámbito laboral con esta población, y transmitirles la mirada integral de la alimentación, siempre con una mirada interdisciplinaria. Sabemos que la alimentación es una actividad que atraviesa la vida de todos nosotros, y por qué no pensarlo así también con nuestros bebés y niños. Y yo les voy a hablar desde nuestro rol como fonoaudiólogos, qué es lo que hacemos como parte del equipo interdisciplinario. Cuando hablamos de la traqueostomía, es importante decir que hay diferentes causas en pediatría. Yo elegí este artículo en particular que me pareció bastante clarificador de alguna manera, pero la realidad es que podemos encontrar diferentes clasificaciones. Por ejemplo, podríamos definir las causas como extralaringias o laringias, y ya vamos a ir hablando un poco de esto, de qué se trata la vía aérea, pero por ejemplo en este caso estos autores deciden clasificarlo de esta manera, como causas neurológicas, que sería más bien, por ejemplo, en el ámbito de la parálisis cerebral, las encefalopatías hipóxico-isquémicas, los trastornos neuromusculares, que generalmente van a ser diferentes, ¿no?, los momentos en los que se decide traqueostomizar a un niño, dependiendo de su patología de base. Por algún tumor cerebral, generalmente estamos hablando de tumores en el sistema nervioso central, por atrofia medular espinal, patología que últimamente escuchamos un montón por todos lados, el AME, por obstrucción de la vía aérea, como les decía, quizá causas más a nivel laringeos, podría ser, por ejemplo, algún caso de laringomalacia severa, hemangiomas subglóticos, fístulas, traqueomalacia, traqueobroncomalacias, parálisis de cuerdas vocales, entre un montón de otras que quizá en este caso no se tuvieron en cuenta, pero son también importantes de mencionar. También tenemos las malformaciones craneofaciales, que podríamos quizá nombrar algunas, ¿no? Los autores nos mencionan el Pierre-Robin, Richard Collins, síndromes de Charge, síndromes de Goldenhar, micrognatia. Hay un montón de situaciones en las que es necesario traqueostomizar a un niño pequeño, y generalmente cuando hablamos dentro del ámbito de las malformaciones craneofaciales, estamos hablando de seguramente dificultades en la ventilación y muchas otras veces en la deglución, ¿sí? Y bueno, de eso un poco vamos también a ir conversando. También tenemos algunos casos de trauma laringotraqueales, y generalmente puede estar asociado al otro concepto, que es la ventilación mecánica prolongada. Cuando hablamos de ventilación mecánica prolongada, sabemos que es diferente que en el ámbito de los adultos. Los adultos tienen un tiempo más corto, en el que se espera poquito tiempo. De hecho, en esta época de pandemia con el COVID seguramente habrán escuchado que quizás se espera un poquito más, justamente porque sabemos que el paciente con COVID requiere de un poco más de tiempo de espera con el ventilador, pero generalmente en el paciente adulto ya se sabe por diferentes estudios que lo reportan, que por más de 3 días de intubación ya podemos tener, o incluso después de las 24 horas, se puede tener alguna lesión a nivel laringio. En pediatría eso no es así. En el ámbito pediátrico las decisiones se toman de manera individualizada y vamos a tener un tiempo de espera mayor. Generalmente en los lactantes tenemos más o menos una espera de 50 días, y en los niños pequeños más o menos un mes, 40 días también es un tiempo. Les digo esto porque mi primera experiencia con adultos, cuando pasé al ámbito pediátrico y me daba cuenta que los pacientes estaban mucho más tiempo ventilados, me llamó la atención, y en realidad tiene que ver con que sabemos que en pediatría esperamos un poco más de tiempo. Como les decía, las cánulas de traqueostomía también, como pensamos en los parámetros de ventilación mecánica prolongada, que hay diferencias con el adulto, bueno, en los niños pequeños las cánulas de traqueostomía suelen ser un poco más sencillas, teniendo en cuenta que la arteria es bastante más pequeña. No me voy a detener demasiado en esto, pero sí es necesario que sepan que tenemos estos grandes grupos de tipos de cánulas en pediatría, las cánulas de tipo neonatal y las cánulas pediátricas.
todas las cánulas van a tener un número de diámetro y ese va a ser el número de la traqueostomía y es importante que los conozcamos. Uno se va poniendo canchero, más o menos entiende para determinada vía aérea qué número le correspondería y ya hacemos asociaciones bastante más rápidas. Pero es importante que sepan que la diferencia entre las cánulas neonatales y las pediátricas mayoritariamente surgen en la angulación, la que sería esta parte. ¿Sí? Es el ángulo que tiene la cánula y el largo. Después el diámetro es el mismo, porque el diámetro siempre hablamos exactamente en líneas. Después tenemos cánulas con balón y cánulas sin balón. Absolutamente importante saberlo porque nosotros como fonoaudiólogos vamos a estar en contacto con la cánula de traqueostomía, entonces es necesario conocer estas características. No me voy a detener demasiado en esto porque como les decía, poco tiempo. Entonces voy a ir quizá tocando algunos temas, después si surge alguna pregunta me la pueden hacer que no hay ningún problema. Las partes de la cánula de traqueostomía son las mismas que las de un adulto, como les decía, la diferencia es que en un adulto, si ustedes tienen experiencia, hay muchos más tipos, por ejemplo tenemos cánulas fenestradas, cánulas con aspiración subglótica, y bueno, y ahí entran un montón de otras situaciones. Bien, seguimos. Es importante que nos situemos en contexto, ¿no? Como les decía, hoy yo trabajo en las salas de internación, pocas veces voy a la terapia intensiva, tengo que decirlo, si bien tengo experiencia en terapia intensiva, no es algo que hago habitualmente, pero sí en las salas de internación. Entonces uno tiene que entender que cuando un niño pequeño, o no tanto, está internado y está recientemente traqueostomizado, probablemente estamos situados en un contexto de mucho estrés, de una patología aguda, y obviamente que esta familia está encontrándose con esta situación de tener una traqueostomía. Nosotros estamos habituados al manejo y al trabajo con este tipo de tecnología, porque son tecnologías médicas, pero la familia no tiene ni idea de qué se trata. Entonces, generalmente nos vamos a encontrar con padres asustados, desbordados y con situaciones de mucho estrés. Por eso, generalmente se van a encontrar en el contexto de la internación con mucho del entrenamiento, ¿no? De entrenamiento a los papás. Bueno, ahora, como les digo, el COVID complica todo, pero generalmente lo que se busca es que varios miembros de la familia estén habituados al manejo de la cánula de traqueostomía, porque cuando vuelvan al domicilio van a ser los padres quienes tomen las primeras decisiones, incluso si hubiese algún problema hasta llegar a la sala más cercana. Muy por el contrario, cuando tenemos, entonces como les decía, ¿no? La prioridad es salvar la vida y pasar este periodo de enfermedad aguda. Muy por el contrario, si tenemos un niño que está traqueostomizado de larga data, o de, digamos, ya hace un tiempo considerable y la familia está en su domicilio, o ya está, digamos, haciendo terapias, o pudiendo empezar con la vida comunitaria, vamos a tener una familia que ya está habituada a este manejo del niño con traqueostomía. Entonces, nos vamos a encontrar en dos situaciones bastante diferentes. En ambas situaciones es necesario que trabajemos y que abordemos las diferentes problemáticas que van a surgir, pero es necesario que nosotros como terapeutas podamos ser empáticos en relación al momento en el que nos encontramos por primera vez con esta familia. Entonces, el objetivo de hoy para nada es que ustedes se queden con miedo, porque yo siento que la clave en el abordaje de este tipo de población es no tener miedo, sino conocer los riesgos, estar preparados para actuar. A veces que un paciente con traqueostomía puede pasar o no, que tengan temor, que no sepan bien qué es lo que tienen que hacer. Mi sugerencia siempre es capacitarse, es llegar a colegas que los puedan asistir, y si trabajan en equipos interdisciplinarios o incluso con otros fonoaudiólogos que tengan experiencia, siempre es válido poder pedir ayuda, y es necesario pedir ayuda con esta población, justamente porque hay muchas cosas que se ponen en riesgo y que quizá uno, si no tiene las pautas de alarma necesarias, está desestimando algo, o muy por el contrario, se está asustando por algo que es absolutamente frecuente. Por eso es necesario no tener miedo, sino que estar informados y conocer los riesgos que nos encontramos. No me voy a detener en estos aspectos, pero sí es necesario que lo mencione, porque el abordaje del paciente con traqueostomía requiere de conocimiento de otras áreas, de otras especialidades y otras áreas que también van a estar en contacto con este niño. Siempre cuando trabajo, a mí me gusta trabajar la deglución y la alimentación, y fui entendiendo y
todavía me queda mucho por aprender y por entender, pero estoy transitando un camino en el que puedo darme cuenta que el cuerpo y la boca son un equipo y que si yo solo me concentro en la boca es muy probable que no tenga un proceso exitoso. Si yo me tengo que poder centralizar en una mirada integral del niño para poder entender qué es lo que le está pasando. Muchas veces intentamos encontrar respuestas solamente mirando la boca y eso no es posible. Lo mismo pasa con el paciente con traqueostomía. Yo no puedo trabajar con la boca y con la tráqueo nada más porque este niño es uno solo y porque la cánula de traqueostomía está impactando seguramente en un montón de otras áreas de desempeño, ¿no? Entonces es necesario, por ejemplo, conocer sobre los materiales y sobre el cuidado de la cánula. Obviamente no porque sea una incumbencia fonoaudiológica cambiar cánulas de traqueostomía, pero sí les puede pasar que tengan alguna emergencia en, no sé, trabajando en un consultorio o trabajando en el domicilio o incluso estando en la sala, uno tiene más rápido la ayuda para pedirla, pero es necesario saber y estar tranquilos. A mí me ha pasado que un paciente se decanule de manera accidental, bueno, tenemos que saber qué es lo que deberíamos hacer. Por otro lado, es necesario que sepamos de aspiración, por ejemplo, si bien cuando estamos en contextos donde hay otro profesional que está muy canchero y lo puede hacer, está súper bueno, pero la realidad es que piensen que si los papás están capacitados para aspirar, generalmente todo el equipo de salud debería poder estar entrenado. Ya les digo, no porque sea una incumbencia propia de cada área, sino porque es el manejo y el cuidado de este paciente. Por otro lado, es importante que si van a trabajar con pacientes traqueostomizados que además están ventilados, conozcamos ciertos aspectos de este ventilador, ¿sí? A su vez, conocer cuál es la permeabilidad de la vía aérea. Sabemos que el paciente con traqueostomía tiene algún tipo de lesión o quizá tenga por el uso prolongado de la cánula o de lesión o alguna condición médica de salud. ¿Qué tipo de filtros utiliza? Por ejemplo, lo que nuestras propias secreciones y la saliva. Es decir, que si bien la deglución podríamos decir que es una función más bien nutritiva, deberíamos también pensarlo como una función protectora de la vía aérea, ¿sí? A su vez, es necesario que sepamos que no puedo elegir entre respirar y tragar, sino que ambas funciones están hermanadas y que si tengo que elegir entre respirar y tragar, mi cuerpo muy sabiamente va a elegir respirar, ¿sí? Por eso muchas veces cuando tenemos niños con muchas dificultades a nivel respiratorio, que cuando les pedimos tragar o cuando les pedimos que coman, generan mucho esfuerzo, es probable que van a no comer. Los niños aprenden a comer y a no comer, ¿sí? Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta. Entonces es necesario que sepamos que esta anatomofisiología se ve alterada, por así decirlo, cuando tenemos una traqueostomía. No es lo mismo estar traqueostomizado que no estarlo. Y parece que estoy diciendo una obviedad, pero es necesario que lo digamos. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una cánula de traqueostomía? Generalmente podríamos decir que hay un desuso de la vía aérea superior, porque básicamente está bypaseada, el aire entra y sale por la cánula de traqueostomía y no pasa hacia la vía aérea superior. Hay menor sensibilidad, hay menor tono muscular y esto es producto del menor paso de aire. Pero no es que digo que no hay nada de sensibilidad ni nada de tono, sino que hay un descenso, ¿sí? Propio del desuso de las estructuras. Muchas veces nos podemos encontrar con un menor paso de aire y esto lleva un estancamiento o cierto estancamiento. Por ejemplo, el o de la boca, presión positiva por eliminación.
Tenemos que entender entonces que cuando hablamos del paciente traqueostomizado, estamos dentro de un grupo de pacientes que son dependientes de tecnología, ¿sí? En este grupo de pacientes dependientes de tecnología nos encontramos con 4 subgrupos, por así decirlo. Tenemos niños dependientes de asistencia ventilatoria mecánica, tenemos niños con requerimientos de medicación o de nutrición, por ejemplo, parenteral prolongada, niños dependientes de equipamientos para el soporte respiratorio o nutricional, y niños con otros tipos de equipamiento o cuidados de enfermería. Estos niños tienen necesidades especiales y una de ellas es la traqueostomía. En el domicilio probablemente van a necesitar de cierta aparatología, como decíamos, de un aspirador, de sondas, de cánulas, de jeringas, de gasas, van a necesitar materiales para su cuidado. Entonces son niños. Entonces nos tenemos que poner a pensar si esta traqueostomía está causada solo por la vía aérea, por una alteración en la vía aérea, o si hay una comorbilidad asociada. ¿Y esto por qué? Básicamente porque abordaje va a ser una causa más bien de la vía aérea. Lo que me tengo que ocupar es ver cómo está el pasaje de la vía aérea, cómo es el mecanismo fisiológico de este paciente y cómo está su vía aérea hoy, digamos, por la causa por la que fue traqueostomizado, cómo está hoy. Es decir, puede ser puede ser granulomas, puede ser atresias de coanas no reparadas aún, parálisis de cuerdas vocales, laringomalacia, entre un montón que podríamos nombrar. Si estoy hablando de un paciente que, por ejemplo, está traqueostomizado porque tiene muy mal manejo de secreciones y es un niño con una parálisis cerebral gross motor 5, ¿no? Entonces nos encontramos en dos situaciones bastante distintas. O por el contrario, si tengo un niño que está traqueostomizado porque tiene parálisis de cuerda vocal, pero esto se explica por un tumor del sistema nervioso central. No sé, digo, estoy inventando, pero de alguna manera tenemos que entender que este niño puede estar atravesado por un montón de otras situaciones y la cámara de traqueostomía nunca es la causa de la alteración de la deglución, sino la causa que lo llevó a tener esta traqueostomía. Entonces, decimos que se requiere para la atención de estos niños coordinación adecuada de servicios de salud, un cuidado sentado en el hogar, y si bien lo tenemos con todos nuestros pacientes, si es lo ideal, entender que para esta familia tener un niño con traqueostomía nunca es algo que hayan esperado, ¿sí? Entonces, poder entender a la familia como parte del equipo es vital. Además tenemos que tener una formación de recursos humanos en salud importante. Muchas veces estos pacientes cuando vuelven al domicilio, si además, por ejemplo, tienen algún soporte ventilatorio o soporte nutricional, van a requerir de enfermería domiciliaria. Entonces es necesario saber que esto conlleva un montón de otras situaciones, no es solo la tráquea, ¿no? Como les decía, el abordaje será integral e interdisciplinario y debemos integrar los servicios de salud para evitar la sensación de abandono, ¿sí? Porque de alguna manera si no sienten que los estamos como separando en diferentes fragmentos chiquititos y no terminamos de aunar todas estas situaciones. La comunicación y la voz son el primer aspecto que vamos a mencionar y que tenemos que saber. No me voy a poner a recordar cómo es la producción de la voz, pero sí sabemos que es necesario del pasaje del aire a través de las cuerdas vocales que van a vibrar y van a sacar estos sonidos, luego se van a articular a nivel de la boca. Pero estos niños muchas veces cuando son de bebés o de muy, muy pequeños, encontramos con una estación por la imposibilidad del pasaje, no hay llanto audible, y tenemos que saber que el bebé muchas veces no sabe que lo puede hacer, no sabe que es capaz de producir voz. Es por eso muy importante que tengamos estas alarmas en cuenta desde el pediatra que lo recibe hasta cuando nos llega a nosotros como fonoaudiólogos para empezar a trabajar. Generalmente el entorno, cuando solamente se trata de una patología de la vía aérea, aprende a decodificarlo, porque es decir, que estos niños igual van a ganar habilidades de comunicación. Por eso les decía que no es lo mismo estar traqueostomizado por una causa propia de la vía aérea que por con alguna otra comorbilidad asociada. Entonces, nos tenemos que poner a pensar nosotros como fonoaudiólogos.
¿Es solo la traqueostomía o hay algo más? Entonces, en estas habilidades de comunicación, la voz sabemos que va a estar su producción alterada, a menos que hagamos algo para revertirlo, y vamos a hablar un poquito de eso como parte de nuestro tratamiento, ¿no? Si es que es posible. Pero tenemos que saber que cuando abordamos la comunicación, tenemos que saber que hay un montón de otros requisitos que sí se pueden ir cumpliendo. Por ejemplo, necesitaremos evaluar las pautas del desarrollo de la comunicación, específicamente ahora que estamos hablando de esto, pero el neurodesarrollo en general siempre, adaptadas, ¿no? No le podemos preguntar a la mamá si dice, balbucea o dice mamá y papá a un niño que nunca tuvo la experiencia de pasar el aire superior. Digo, lo podemos preguntar si es que eventualmente este niño descubrió cómo, por ejemplo, autoocluirse la cánula, pero si no lo cumple no es una condición sine qua non de que hay dificultades, por ejemplo, en la comunicación, sino que hay una imposibilidad orgánica para la producción. Entonces sí podemos preguntar indagar o conocer los imperativos o los protodeclarativos. Seguramente ustedes los conocen, así que no me voy a detener en esto. Entonces necesitamos saber si, por ejemplo, si pide, si señala, cómo lo hace, cómo responde a su nombre, si es que responde a su nombre o no, si tiene intención comunicativa, si busca otros recursos, y obviamente que nos va a interesar en todo este contexto cómo está su audición, si le hicieron alguna vez alguna prueba, debería tener algún examen, pero bueno, a veces nos pasa que nos encontramos. Entonces, en eso, perdón. Entonces, es necesario que sepamos que diferentes reportes nos dicen que los tienen un riesgo en la capacidad de un niño para vocalizar, como decíamos, el aire se va y pasea de alguna manera, que entra y sale perfectamente y no pasa para la área superior. Es decir, que hay cierta reducción del flujo aéreo. Entonces lo tenemos que tener en cuenta. Por eso, para evitar el cuidado, facilitar al desarrollo de Pero di cositas. ¿Qué sabes decir? Di mamá. Mamá. Bueno, ya, voy a adelantar un poquito. Vamos a cambiarte la cánula, ¿vale? ¿Te cambiamos la cánula? ¿Dónde están tus cosas? Sí. ¿Qué? Entonces, para mí es muy interesante este Vamos video a ver, ¿qué necesitamos? que muchas veces nosotros pensamos, o uno tiene la falsa creencia de que un paciente con traqueostomía no va a ganar habilidades de comunicación, y eso no es así. Nuestros pacientes que solo están traqueostomizados por la vía aérea probablemente aprendan solos a autoocluirse la cánula, e incluso aquellos que tienen alguna otra comorbilidad, pero tienen bastante buen pasaje de la vía aérea. Nosotros somos quienes tenemos que favorecer buscando las maneras de rehabilitación seguras y más confortables. Aprendió es autocluirse la cánula. Fona tiene hermosa intención comunicativa con su mamá, puede sostener los turnos, entiende que va a la cánula, fue a buscar lo que estaba seguramente muy habituada a hacer. Entonces, ir entendiendo que cuando no aparecen estas pautas a nivel de la comunicación, probablemente estemos frente a alguna otra dificultad. ¿Sí? Bien, entonces, entendiendo que la niña lo que está haciendo es autocluirse la cánula, con el resto de la disciplina de la respiración.
decisión, digamos, indemne, ¿no? Necesitamos saber cuál es la luz que nos queda a través, si vamos a ocluir la cánula, cuál es la luz que nos queda a nivel traqueal para el paso del aire, y algo que usamos acá todo el tiempo, nuestro estetoscopio para valorar de manera auditiva cómo es el pasaje del aire, ¿sí? Obviamente tenemos que saber que en el paciente con cánula balón, sí es respiratoria a un paciente con el balón inflado, y tampoco cuando tenga obstrucción de la luz traqueal. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con parálisis de cuerdas vocales en línea media, que produce disnea, yo no voy a poder intentar ocluir esa cánula, ¿sí? Bueno, esas son algunas cositas que son importantes mencionar. Entonces, nuestras pautas de alarma van a ser las mismas que le damos a la familia para el manejo domiciliario. Sería cuando un bebé o un niño respira muy rápido o más rápido de lo normal, para él, cuando tiene muchas más secreciones o hace ruidos al respirar, cuando uno pone la mano en el pecho y siente cierto gruñido o estertor, ¿no? Ese ruido como a motor, podríamos decir. Cuando cambia, obviamente, el color de la piel o sus niveles de saturación de oxígeno son bajos. Cuando el pecho no se hunde más de lo normal, incluso hay retracciones a nivel traqueales o de las costillas. Cuando hay cierto aleteo nasal, cuando necesita el movimiento de su cabeza para el ingreso del aire, cuando hay mayor tos, cuando sudora mucho, o cuando obviamente necesita manipulando la cánula de traqueostomía, pero estas son pautas de alarma que va a tener siempre la familia. Entonces, el de los temas que más me gusta, la alimentación y la dilución del bebé y del niño con traqueostomía. No me voy a detener en qué es la dilución. Ya les dije que considero que es necesario que pensemos en la dilución tanto de saliva como de secreciones, porque nosotros no evaluamos solamente a los pacientes para saber si pueden comer vía oral o no. Evaluamos, seguimos y tratamos a nuestros pacientes para mejorarles la calidad de vida, y eso involucra también la dilución de saliva y de sus propias secreciones, ¿sí? Es necesario saber también que muchos de estos pacientes van a presentar situaciones de rechazo o de aversión. Esto yo tuve la suerte de aprenderlo en conjunto con todo el equipo interdisciplinario, entendiendo que es necesaria una mirada en conjunta, que esta aversión es la tendencia a evitar una cosa o una situación, en especial algo que habitualmente para nosotros es placentero. Nosotros sabemos que comer es un acto social de placer, pero estos niños muchas veces no lo tienen tan asociado de esta manera, entonces es necesario que lo tengamos en cuenta. Hace muchos años se pensaban en los trastornos de alimentación como una clasificación. Algo era orgánico o directamente no lo era, ¿no? Entonces teníamos que elegir, como en este esquema el hombre tiene que decidir si va a un lado o al otro, ¿no? Y entendimos ya hace un tiempo que esta situación no nos ayuda, es muy difícil clasificar a nuestros pacientes con un solo rótulo, entonces entendemos que la alimentación tiene la base de sus dificultades en aspectos motores orales, es decir, más en las habilidades requeridas para alimentarse, dificultades a nivel de la conducta, haber pasado por experiencias traumáticas que lo dejen hoy en esta situación, o alguna condición médica asociada, o incluso todo esto junto y algunas cosas que me estaré olvidando. Entonces, es importante decir que los desórdenes de alimentación pediátrica tienen ya desde el año 2019, gracias a un consenso que fue publicado, una clasificación, podríamos decirle, que nos ayuda a entender que estos desórdenes de alimentación pediátrica se refieren a una ingesta oral alterada, que no es apropiada para la edad y que generalmente se asocia con una condición médica, nutricional, con una disfunción en una habilidad o en varias habilidades, o una disfunción psicosocial, pero que no se explica por causas sociales. Es decir, si una familia no tiene que ofrecer a un niño, no podemos hablar de un desorden de alimentación pediátrica, no estaremos hablando de otra cosa.
Pero esta clasificación, este consenso que se hizo en base a pensar desde el concepto de la CIF, desde lo que nos decía el DSM-5 o la CIE, todas estas clasificaciones que quizá nos sirven para los criterios diagnósticos, pero para la clínica diaria nos quedaba un poco corto. Este consenso nos viene a dar o a resolver en cierta parte nuestro problema. Por otro lado, tenemos que entender que los riesgos o quizá las pautas de alarma de un trastorno de la deglución podrían ser clasificados con estos, que seguramente ya están cansados de escucharlos: los antecedentes respiratorios recurrentes, patología de la vía aérea, este paciente que está también, por ejemplo, incluso en el paciente traqueostomizado, con muchas secreciones, que se debe internar en múltiples oportunidades, que los papás tienen que aspirarlo todo el tiempo. Todas estas pautas podrían ser un indicador de riesgo. Los cambios en la frecuencia, en el patrón respiratorio también, o los signos de fatiga, que haya voz húmeda, si es que la hay. Muchas veces, por ejemplo, en el paciente que no tiene la capacidad de vocalizar, sí nos damos cuenta que, por ejemplo, durante algún esfuerzo hay cierto ruido a moco, o incluso cuando recurrimos a la auscultación cervical, es una aliada imprescindible. Los restos continuos en boca, los tiempos largos de ingesta y la tos durante o inmediatamente después de la ingesta. Entonces, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de alimentación. Nos encontraremos con la alimentación o los soportes nutricionales centrales exclusivos, que ahí nos enfocaremos a trabajar sobre el manejo de saliva y las secreciones como primer objetivo, con una alimentación mixta o terapéutica, y quizá nos enfocaremos en esto, en la seguridad y en la eficacia. También tendremos aquellos pacientes que tienen una alimentación oral exclusiva con o sin adaptaciones, ¿no? Es un amplio rango de posibilidades con el que nos podemos encontrar. Pero cuando hacemos una valoración de la deglución y de la alimentación, buscamos conocer cómo está la deglución de saliva y de secreciones, cómo está la deglución para los alimentos, cómo está la coordinación de la deglución y la respiración, y vamos a siempre colaborar o intentar colaborar desde nuestro rol como fonoaudiólogos en el proceso de decanulación. Como les digo, nosotros no vamos a ser quienes definan la decanulación de un paciente, pero sí somos parte del equipo, y la deglución es una función absolutamente importante. Entonces, sí somos parte. Perdón, pase. Estos tres conceptos, y lo voy a decir rápido porque ya me estoy quedando sin tiempo y me gustaría que podamos charlar, tenemos que tener en cuenta que es tenida en cuenta desde estos tres aspectos: eficiente, segura y confortable. La eficiencia y la seguridad muchas veces lo deben haber escuchado, y se refiere, por ejemplo, a las alteraciones a la seguridad cuando estamos frente a alteraciones de la seguridad en un riesgo aumentado de, por ejemplo, de aspiraciones, de neumonías por aspiración o incluso la muerte. Cuando hablamos de las alteraciones de la eficacia, nos adentramos en las dificultades en la nutrición y la hidratación, y en esto es sumamente importante en todos nuestros pacientes, pero sabemos que en los primeros años de vida la nutrición no se negocia. La nutrición es lo que va a permitir que este niño se desarrolle no solo en el peso, en la talla, en su índice de masa corporal, sino también su cerebro se está desarrollando, ¿no? Entonces es necesario que la nutrición esté asegurada. Y además, nos dicen que si bien no duele es algo incómodo, entonces tenemos que saber que estos niños todo el tiempo están recibiendo ciertos estímulos displacenteros, ¿no? Entonces la alimentación tiene que ser pensada desde la confortabilidad. Parte de lo que tenemos como en nuestra valoración clínica específica es el test, que seguramente lo habrán escuchado. Digo bien. Escribió en el 1973, es un test bastante antiguo, en el que clásicamente se sigue usando también. Muchos kinesiólogos lo utilizan para valorar el desempeño del paciente, por ejemplo, en los primeros desinflados de balón. Se tiñen las secreciones, es decir, se tiñe la saliva y se deja al paciente en esa condición. Nosotros los fonoaudiólogos generalmente vamos a trabajar con el Blue Test modificado, que es el test de Evans modificado, en el que vamos a usar consistencias de alimentos, también podemos usar agua, lo que fuere, pero vamos a usar una consistencia específica para la valoración específica de ese alimento o consistencia que estemos utilizando. Hoy en día usamos colorantes para tortas vegetales,
se ha dejado de usar el azul de metileno. Y lo que podemos ver en esta foto son algunos de los resultados que podemos tener. El resultado puede ser positivo, es decir, como en esta foto, que las secreciones que se aspiran, que se sacan de la cánula, salen de color azul, es decir, que el material fue para la vía aérea y esto es el Blue Test positivo. Tenemos resultados de Blue Test negativos, que son aquellos pacientes a los que trabajamos con el azul y que no sale nada de azul por la traqueostomía, y tenemos muchos falsos negativos, es decir, pacientes que aún aspirándose no nos demuestran secreciones teñidas. Es por eso que no pueden considerar al Blue Test como una prueba diagnóstica o una prueba objetiva. Es simplemente un screening, es una valoración clínica de mucha ayuda, pero tiene una alta carga de resultados falsos negativos. Entonces, es una parte más de nuestra valoración, no puede ser en lo único en lo que nos enfoquemos. Por otro lado, es importante que mencione que las cánulas con balón, generalmente en el ámbito pediátrico, su indicación es bastante limitada y se guarda, digamos, esta indicación para aquellos niños que requieren de asistencia ventilatoria mecánica y que no pueden ser ventilados por la fuga de aire. Y además, aquellos que tienen entornos dilutorios severos, en los que la aspiración es masiva a la vía aérea, se busca con la cánula con balón evitar mayores complicaciones clínicas. Pero es necesario que sepamos que nosotros como fonoaudiólogos vamos a trabajar para intentar lograr el desinflado de balón, quizá total, parcial, durante todo el día, durante periodos cortos. Eso tendrá que ver con la intervención que querramos llevar a cabo y que consideremos la más segura y eficiente en ese momento. La valoración, entonces, ¿qué buscamos? Buscamos conocer cómo es la dilución de saliva y de secreciones, la dilución con diferentes alimentos, cómo es la coordinación de la respiración y de la dilución. Colaboramos, como les decía, como parte del equipo en el proceso de canulación. Vamos a querer saber si emite sonidos, cuándo los emite, cómo los emite, si busca estrategias de comunicación. Y todos nuestros protocolos de disfagia, de trastornos de la dilución, de alimentación, con una mirada más desde el desempeño deglutorio, deberían tener una historia clínica detallada, un análisis de los factores de riesgo, una evaluación de todas las estructuras involucradas para tragar o para deglutir, una evaluación específica del manejo de secreciones. Es absolutamente importante que esto lo conozcamos. Vamos a hacer pruebas de deglución y vamos a siempre buscar indicios sobre el funcionamiento para poder pensarlo de esta manera. Inicialmente, ¿qué buscamos? Buscamos aumentar las experiencias placenteras y disminuir el disconfort, ¿sí? Que hablábamos, que estos pacientes tienen muchas intervenciones invasivas. Bueno, vamos a buscar siempre nuestras intervenciones desde el aumento de las sensaciones de placer en relación a la zona oral. Por eso necesitamos conocer algunas cosas en el paciente con traqueostomía, como por ejemplo los antecedentes médicos clínicos de relevancia, si estuvo este paciente con requerimiento de intubación orotraqueal y el tiempo, si estuvo con RM, si ahora está traqueostomizado y también está con RM, qué pronóstico tenemos en cuanto al weaning, es decir, si este paciente está en proceso de destete del respirador o no, y si lo está, si por ejemplo está haciendo periodos de tubo en T, es decir, puede hacer pequeñas desconexiones. Necesitamos también saber si está con asistencia respiratoria mecánica, saber cuál es el modo ventilatorio que está utilizando. Esto nos va a servir para conocer un poco más cómo está su drive, por ejemplo, a nivel central. No va a ser igual si tengo un paciente en modalidades de soporte que en modalidades de control, ¿no? Entonces, esto también nos va a dar una clara idea de cómo está la condición de este paciente. Necesitamos también Dalma, saber... ¿Sí? Dalma, disculpa, estamos con tiempo, no sé si te quedan como muchas diapositivas, me molesta interrumpirte porque estoy apasionada, pero el tiempo nos limita y quizás para preguntas o para escucharte con tu presentación, si faltaría... No, me queda re poquito, quédate tranquila. Perfecto. Bueno, estas cosas son cosas que usualmente los fonoaudiólogos que trabajamos de dilución
conocemos, así que tampoco me voy a detener, y sí me parece enriquecedor charlar, así que lo voy a pasar por alto. El tipo de traqueostomía, como les decía hoy, es importante conocer el tipo y el número, cómo es el manejo de secreciones, el estado de la vía aérea, saber si este paciente ya tiene estudios objetivos de glutorios o si es el momento de pedirlos, cuáles fueron sus internaciones previas y cuál es la causa de estas internaciones. No va a ser igual si son causas gastrointestinales que por neumonías a repetición, ¿verdad? Entonces, esto también nos va a dar una idea del pronóstico o del paciente que nos vamos a encontrar. Y cuáles son las expectativas de la familia, que esto es como un capítulo aparte. La higiene oral va a ser absolutamente importante y lo sabemos porque va a prevenir complicaciones, va a favorecer rutinas y hábitos saludables, vamos a buscar estímulos orales a través del juego y vamos a trabajar con un abordaje de la deglución con mayor seguridad, ¿sí? Entonces, ya me quedan creo que solo 2 diapositivas, así que vamos tranquilos. Cuando empiezo a trabajar con alimentos, ¿no? Hay una regla, y yo considero que no hay una regla clara, y si quieren ahora lo podemos hablar un poco, pero tiene mucho que ver con el desempeño, tiene mucho que ver con la confianza clínica que tengamos y tiene mucho que ver con el análisis de los riesgos y de los beneficios. Siempre nuestros beneficios tienen que ser mucho más altos que los riesgos que corremos y sobre todo si le vamos a indicar a la familia hacer algo en el domicilio, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que ir en búsqueda de lo más confortable y lo más seguro para este paciente. Entonces, como les decía, y acá sí, esto ya es para cerrar, la nutrición no se negocia en los primeros años de vida y en ningún paciente, pero específicamente con mucho hincapié en estos primeros momentos de vida. Necesitamos conocer cuál es el estado de la vía aérea, esto es prioritario, no podemos dejarlo pasar. Necesitamos priorizar la seguridad y el confort desde el aspecto de glutorio. La eficacia siempre es importante, pero la realidad es que muchas veces estos pacientes cuentan con soportes nutricionales enterales. Vamos a estimular con alimentos en el caso de considerarlo oportuno. No nos tenemos que olvidar del lenguaje y la comunicación, porque la alimentación siempre tiene un aspecto social y comunicativo. El abordaje va a ser interdisciplinario y la familia es parte fundamental de este equipo. Y como les decía hoy, vamos a poner en la balanza los costos, o mejor dicho, los riesgos y los beneficios, y siempre nuestros beneficios tienen que pesar mucho más que los riesgos que vayamos a correr. Ahora sí, muchísimas gracias por estar ahí, por aguantarme un rato y de nuevo gracias por la invitación. Acá les dejo mi mail, mi número de teléfono y bueno, mis redes sociales por si me quieren contactar por algo en particular. Pero, André, ¿te parece si dejo de compartir así nos vemos? Sí, por favor. Muchas gracias. Nuevamente te damos las gracias desde el servicio de fonoaudiología. ¿Sí? Bueno, en este caso estoy ahora para conversar con ustedes y demás, pero contamos con la participación del resto de mis compañeras y el agradecimiento de ellas también y por su intermedio del hospital para formar parte de esta semana de la fonoaudiología, ¿sí? Y sobre todo dejar abiertos esta posibilidad de poder conectarnos de nuevo y tener nuevos ateneos o charlas, y sobre todo podemos tener hasta seguimientos con pacientes que muchas veces... Es un placer estar en contacto con los colegas de todos los rincones de nuestro país, incluso la virtualidad nos da la posibilidad de conectarnos con otros países. De verdad que creo que la clave es, como les decía hoy, conocer, saber lo que estamos haciendo, perder el miedo, porque muchos chicos se van a ver beneficiados con nuestro abordaje y también es necesario que jerarquicemos nuestra profesión. Entonces, de nada sirve que yo sepa qué hacer en mi consultorio o en mi espacio terapéutico si el resto de los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas del país no van a sentirse seguros con lo que van a hacer. Si quieren prender las cámaras, me encantaría verlas. Sí, no sé si el resto quiere realizar alguna pregunta, puede escribir en el chat o activar sus micrófonos. Sí, es lo único que no me gusta de la virtualidad, que no nos podemos ver mucho, pero bueno. Así es. Bueno, vamos a esperar. Igualmente tengo una inquietud. ¿Cómo haces con los pacientes? Sí. No sé cuál es la asistencia, si es asistencia de pacientes hospitalarios o de consultorio externo o pacientes, por ejemplo, del interior. ¿Cómo hacen el seguimiento? Y en este caso, todos los cambios que vos me vas diciendo de cánula, seguimiento, terapia.
Sí, generalmente, o sea, es bastante diferente lo que pasa en el ámbito público que en el ámbito privado y eso es una realidad innegable. En el ámbito privado, en mi consultorio, los pacientes que vienen a tratamiento conmigo, yo también tengo que decir que mi consultorio particular es bastante especial. Mis sesiones son... ay, muchas gracias, Constanza, por tu mensaje. Mis sesiones son largas, porque a mí me gusta que en mi espacio está la familia involucrada siempre, pues la familia tiene que estar conmigo ahí, si no, no hay posibilidad de que yo haga nada, porque considero absolutamente necesario que la familia se involucre y que gane confianza. Así como quiero que el resto de los terapeutas estén confiados con lo que hacen, la familia tiene que saber qué hacer. Yo, como les decía, estoy capacitada para aspirar, por ejemplo, y cuando trabajamos con la deglución en el paciente, yo las invito a que averigüen, que se capaciten, que estén al lado de un kinesiólogo, de un médico que les pueda explicar, porque no es nada difícil y esto sí lo tenemos que saber. Obviamente que para los cambios de cánula los va a hacer siempre la familia, y como les decía, cuando vienen al consultorio vienen semana a semana conmigo. Ahora bien, en el hospital eso no pasa. Los pacientes que yo veo en sala de internación, los veo, yo vengo 8 horas, todos los días no, tengo un contrato de 32 horas, así que vengo de lunes a jueves, y mi tarea, imagínense, por eso les digo, ustedes son afortunadas en tener un equipo de fonos conformado como servicio, nosotros acá eso no lo tenemos. Yo soy la única fonoaudióloga que hace deglución en todo el hospital, así que imagínense que es difícil el trabajo, yo estoy en las salas y en los consultorios, entonces muchas veces los pacientes, la realidad es que no los llego a ver a todos, pero cuando están en la sala intento ir bastante seguido justamente porque quiero que la familia se vaya con un entrenamiento del aspecto deglutorio. Cuando vienen por consultorios externos, generalmente son niños pequeños que se fueron de alta de la UCI neonatal, que generalmente la UCI de acá es de pacientes complejos, entonces hay muchos pacientes que se van rectomizados, o pacientes que se siguen en el equipo de condiciones crónicas complejas, que es un equipo pediátrico especialmente en seguimiento de los niños pequeños con condiciones complejas de salud. Estos chicos generalmente vienen una vez por mes. Amén de que les digo que en pandemia todo cambió, así que hacemos seguimiento virtual. Yo tengo 2 teléfonos, de hecho el teléfono que les dejé ahí es el teléfono que tiene todo el mundo, y lo que intentamos hacer es seguimiento virtual con las familias. Hacemos llamadas, porque también lo que pasa acá en Buenos Aires es que muchas veces los traslados, o incluso pacientes del interior, no se van a estar viniendo para hacer una consulta conmigo, o sea, me parece ridículo, entonces hacemos videollamadas, y cuando tienen que venir al hospital intentamos citarlos en este consultorio desde el que les estoy hablando. Después, los niños más grandes, porque yo también atiendo a población de jóvenes, antes los citaba en un consultorio especial que tenía con la clínica de ilusión, que los veíamos, la médica nutricionista y yo, que generalmente en el joven es más fácil, porque el joven quiere comer, entonces venían o una vez cada 15 días y hacíamos sesiones muy cortitas, o una vez por mes, o una vez cada 3 meses y rechequeábamos pautas, pero eso la pandemia nos lo impidió, así que los jóvenes son los que me quedaron ahí medio colgados, y los cito, o los voy a ver, por ejemplo, me pasó hoy jueves, ayer me llamaron de endoscopia respiratoria y fui a ver un chico en ese contexto, en ese consultorio, pero la realidad es que es un poco más difícil, el COVID nos complicó un poquito, pero siempre si pueden tener tratamientos, buscamos que los tengan. Generalmente en el ámbito público, y eso a ustedes también les debe pasar, es difícil hacer fonoaudiología de la deglución específicamente, pero siempre que consigan fono, yo lo que intento hacer es comunicarme. A mí me encanta estar en contacto, bueno, ya voy 1 hora hablando, ya se dieron cuenta y me podría quedar 7 horas más, así que a mí me encanta charlar con los profesionales y darles mi ayuda, porque ya les digo, entiendo que muchas veces da miedo, pero es necesario no tener miedo. Y estar seguros. Así que generalmente yo hablo un montón con los terapeutas, con los que quieren, y otras veces cuando no se consiguen tratamientos, lo que hago es yo darle todas las pautas a los papás. Nosotros los que tenemos, que no les mostré, es un cuadernillo, que generalmente está pensado para los más chiquititos, pero también lo uso con los más grandes, que es este, que se llama Comer, y que es un cuadernillo que tiene pautas, y que generalmente no lo damos así solo, sino que lo más valioso son estas últimas hojas en las que les pongo las pautas, los ejercicios que quiero que hagan, y la próxima vez que nos vemos, rechequeamos las pautas y vemos qué pudieron hacer y qué no. Y ahora con los teléfonos lo que les pido es que me manden videitos y vamos viendo. Así intentamos manejarnos. La realidad es que no es lo perfecto ni lo ideal, es lo que podemos.
No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera consultar. Ay, gracias, todas muy lindas. Gracias por sus mensajes. Pero sí, si tienen alguna consulta, yo encantada. Como les decía, nada, para que sepan, la población de pacientes traqueostomizados que atiendo es bastante grande, pero no es la única. También trabajamos con pacientes que no están traqueostomizados. O incluso algunos niños con BNI. No sé cuál es la población de pacientes que ustedes tienen allá atendiendo más para la dilución. Sé que, Andre, vos sos como muy especialista en fisurados. Sí. No sé si les llegan pacientes con traqueostomía. Calculo que sí. Bueno, justamente en porcentajes no voy a hablar porque si no voy a cometer un error, pero sí hay pacientes con traqueostomía en estos últimos años, mucha concurrencia, y por eso te consultaba cómo hacían, sobre todo en pacientes que una vez que se van, cómo vuelven, sobre todo la mayoría son del interior, de zonas muy alejadas, recursos económicos como muy limitados, bueno, entonces es continuar. Eso, sí. Es súper importante nuestro trabajo porque, por ejemplo, piensen que no es lo mismo enviar a un niño con una traqueostomía sin balón al domicilio que con balón. Si uno pudiese trabajar para lograr la descomplejización de este paciente y que tolere tener una cánula sin balón, sería ideal, porque el manejo de la cánula en el domicilio es mucho más sencillo sin balón. Las complicaciones son mucho menos frecuentes. Yo les tengo que decir que hemos tenido algunos casos en los que nuestros pacientes traqueostomizados fallecieron en el domicilio justamente por estas condiciones de vulnerabilidad. La realidad es que, se los digo y se me pone así como que la piel de pollo, pero la realidad es que hay condiciones, sabemos en la Argentina, de muchos niños y niñas, adolescentes y adultos que viven en condiciones muy, muy precarias, y imagínense a eso sumarle los cuidados que requiere una traqueostomía. Entonces es muy necesario que todo el equipo de salud esté involucrado, y por eso les nombré a las asistentes sociales, que son quienes muchas veces nos dicen cómo son las condiciones medioambientales de esta familia, si pueden volver al domicilio. Imagínense que un paciente con traqueostomía no puede ir a un domicilio que no tenga piso de material, porque la tierra va a estar ingresando todo el tiempo a esa traqueostomía. Entonces, generalmente lo que intentamos es intentar buscar desde los municipios las ayudas mayores que se puedan tener, porque la realidad es que también estamos mandando un niño complejo. Bueno, nosotros tenemos la suerte que en el CEPSI, bueno, hay 3 fonoaudiólogas incluidas, hacemos sala, entonces nos dividimos de lunes a viernes organizadas por días, y el paciente que se va, bueno, va entrenado, todos los cambios, las precauciones, cuidado de higiene y demás, y después tiene el turno para hacer el control y seguimiento por medio del hospital de día. Ingresa, está durante la mañana, se hace todos los seguimientos o terapia de fono, se los llama y después, bueno, retoman las terapias. Esos son casos como muy puntuales que uno puede continuar y hacer el seguimiento, ¿no? Eso es excelente. Sí, generalmente los primeros cambios de cánula se tienen que hacer en internación. Sí, se tienen que hacer en internación, porque aparte generalmente el primer cambio lo hace el endoscopista y la familia tiene que estar entrenada. Sin una familia entrenada, un niño no se puede ir al domicilio. No es posible, pero el hospital de día, nosotros también tenemos hospital de día y hacemos, digamos, dentro de lo posible que todos los especialistas puedan verlo. A veces es complicado. Así es. Bueno, no sé si hay alguna duda, el tiempo nos limita. En cualquier momento se puede llegar a cortar, por eso es importante si alguien quiere hacer una consulta, y si no, quedan los correos electrónicos que nos has compartido. ¿Puede ser que Camila levantó la mano? A ver. No sé si podrá abrirse su micrófono. Ah, no, ahí me parece que no. ¿Me escucha, Camila? Revisar esa parte, pero no sé si nos escuchas, Camila. Capaz. No, me parece que no. Igual te doy las gracias nuevamente, has sido clarísima, y bueno, con ganas de volverte a escuchar, así que seguramente vamos a tener otra oportunidad para compartir
No, les agradezco un montón la invitación, para mí siempre es un placer, y yo siempre digo que el que yo les esté dando una parte de mi trabajo, una charla en esta tarde, es absolutamente eventual, que seguramente en otras oportunidades yo tendré el placer de escucharlas a ustedes, así que para mí es un placer el intercambio, siempre, siempre es un placer. Muchas gracias, entonces damos por finalizada la semana que hemos compartido de la Semana de la Fonoaudiología, que era el cierre, broche de oro con Dalma González. Muchas gracias, un placer. Y muy buenas tardes a todos los presentes y gracias por asistir. Muchas gracias.